Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo saben, debido a los problemas que tenemos con el clima, pues nos ha tocado recibir por este día la clase de proyectos informáticos de manera virtual. Así que, pues de hecho, vamos a empezar a hablar acerca de la clase que nos corresponde a este día. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es eh, hablar de un sistema hablar de la ingeniería de requerimientos, que es en lo que nos vamos a enfocar en el desarrollo de esta clase. Eh, eh, Nada más antes de que continuemos con este desarrollo, quiero mencionarles que como ya estamos en el tercer periodo, vamos a trabajar ya en el proceso de recolección de requerimientos, que es lo que vamos a presentar al final de este periodo. Entonces, de hecho, por eso es el tema con el cual vamos a empezar a trabajar el día de ahora, la ingeniería de requerimientos, principalmente porque lo que se espera es que al final de este periodo ustedes sean capaces de poder elaborar todo este tipo de elementos de los cuales vamos a estar hablando en ese momento. Entonces, lo que se pretende es de que después de entender un poco de qué se trata todos esos, básicamente son diagramas, cuadros y otras cosas que se tienen que realizar, ya ustedes puedan redactar un documento y posteriormente una presentación que va a ser la evaluación del tercer periodo del parcial del tercer periodo que vamos a mostrar al final del ciclo. Entonces, voy a ver si en la otra clase ya les voy a dar un documento formal donde ya les voy a especificar lo que se va a presentar en el proyecto final, el documento que ustedes me van a presentar en el proyecto final, que básicamente tiene que ver con lo que estamos hablando en ese momento. La idea inicial es de que ustedes empiecen a tener ya un contacto directo con el cliente y le empiecen a consultar cierta información sobre los requerimientos que se van a trabajar durante el desarrollo de la aplicación. Y esos requerimientos convertirlos en un documento formal donde ya queden bien explicados cómo es que se va a desarrollar toda la parte del sistema. Entonces esa sería la idea principal y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, el día de ahora principalmente vamos a empezar a tocar este tema, es la ingeniería de requerimientos. Ya hemos visto durante los dos periodos anteriores, estuvimos hablando sobre los procesos de la fase de desarrollo de los sistemas, hablamos de las diferentes metodologías de desarrollo que se pueden implementar al momento de la creación de una aplicación, y en algunos hablábamos de que existía algunos que tenían características de tener una documentación muy exhaustiva, o sea que básicamente íbamos a encontrarnos con requerimientos muy complejos al momento de desarrollar la aplicación. Entonces, básicamente de eso mismo es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Esas metodologías que aunque digamos algunas no están tan enfocadas en el proceso de desarrollo de requerimientos, pero sí necesitan de alguna medida tener algún tipo de documentación. Nosotros debemos de enfocarnos justamente en desarrollar esa parte de la documentación, desarrollar esa implementación que nos permita de alguna forma poder, digamos, recopilar los datos de lo que el cliente de alguna forma es lo que requiere, que es de lo que vamos a mencionar en esta clase. Dejarle un minuto. Entonces, les decía que básicamente en la parte de la ingeniería de requerimientos debemos de entender qué es esa ingeniería de requerimientos o de qué se trata la parte de la ingeniería de requerimiento. Esto básicamente es una disciplina de desarrollo de software que se encarga de la identificación, documentación, análisis, verificación y gestión de los requerimientos del sistema, y abarca desde, en este caso, el proceso de planeación del proyecto hasta el modelado del mismo. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá
es ir a recabar toda la información o todos los elementos necesarios que nos van a servir justamente para poder documentar de alguna manera lo que en el sistema se va a realizar. Aunque ya hemos visto algunas metodologías de desarrollo que son metodologías ágiles que en alguna medida no requieren demasiada documentación, pero sí debemos de comentar o debemos de tomar en cuenta que estas metodologías sí necesitan de alguna forma que nosotros recabemos cuáles son las necesidades que el cliente tiene para el desarrollo de una aplicación. Un requisito de ingeniería del software básicamente es la característica misma del nuevo software que alguien quiere, necesita u ordena. Y lo que hace básicamente es describir el software y las limitaciones que debería de tener. Entonces nosotros en un principio, cuando vayamos a desarrollar la aplicación, debemos de enfocarnos en tratar de recopilar todos esos datos necesarios que nos van a servir para determinar cuáles son las necesidades que el cliente mismo va a desarrollar, el cliente mismo va a aplicar. En ese sentido, ¿quién es el encargado de desarrollar este tipo de metodologías o quién es el encargado de recopilar todo ese tipo de información? Básicamente los requerimientos es una actividad que se realiza en conjunto con la participación de distintas partes, que en ese caso son los clientes, los usuarios, desarrolladores, gerentes, etc. O sea, son un conjunto un grupo, digamos, de personas que están involucradas dentro del sistema que se van a encargar de digamos, diagramar o crear al final de cuentas los requerimientos con los cuales nosotros vamos a trabajar. La definición de los requerimientos normalmente se realiza en varias etapas de reuniones hasta llegar a un consenso de las características que incluirá en ese caso la parte del sistema. O sea, nosotros no vamos a hacer una sola reunión. Si vamos a desarrollar una aplicación, normalmente vamos a trabajar en varias reuniones, vamos a tener varias reuniones con los interesados y desde ahí vamos a empezar en ese caso a indicar qué es lo que el sistema debería de desarrollar de alguna forma. En ese caso, cuando nosotros realicemos estas reuniones, probablemente uno piense que definir los requerimientos del sistema podría ser una tarea muy simple, nada más es ir y sentarnos y preguntar lo que el cliente requiere. Y aunque el sistema sea un sistema muy pequeño, que no tenga requerimientos muy altos, aún así la tarea de entender qué es lo que el cliente debe realizar es una tarea muy ardua y generalmente lleva muchísimo tiempo y requiere en ese caso que seamos como muy ordenados en el proceso de recopilación de los datos. En la gran mayoría de veces esto no resulta cierto debido a ciertas razones importantes, como lo que hemos venido hablando durante el desarrollo de estas clases anteriores, que el primero, por lo general, el cliente no sabe lo que quiere. O sea, el cliente tiene una necesidad del diseño de una aplicación o tal vez tiene una idea muy vaga de lo que requiere para el diseño de una automatización de un proceso dentro de la empresa, pero esa idea vaga todavía no ha aterrizado y realmente no comprende lo que realmente requiere para el diseño de la aplicación. Entonces, ese es uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar cuando nosotros vayamos a desarrollar, en este caso, una aplicación. En algunas situaciones, el cliente sabe lo que quiere, tal vez porque el cliente está muy involucrado en los requerimientos mismos del sistema o porque ha madurado de alguna manera la idea de lo que requiere para que se realice la aplicación, pero continuamente está solicitando cambios. Es de esos clientes que son un poco más interactivos con nosotros, que de alguna forma nos plantean la idea, nos contratan para prestarle algún tipo de servicio sobre el diseño de la aplicación, pero posteriormente de manera constante nos están solicitando cambios. Y si por ejemplo nosotros hemos seleccionado una metodología de desarrollo muy estricta, ustedes saben de que esos cambios no están considerados en ese tipo de metodología. Entonces, si sucede algo como eso, que nosotros estamos conscientes que el cliente sí sabe lo que requiere, pero de alguna forma va a seguir agregándole nuevas adaptaciones al sistema, deberíamos de seleccionar algún tipo de metodología ágil que se pueda adaptar de manera mucho más fácil a esos campos. Y la otra inconveniente que nos podemos encontrar en el proceso de ingeniería de requerimientos o al momento de recopilar información es que el equipo de desarrollo
entiende algo distinto a la visión del cliente. O sea, nosotros como desarrolladores entendemos un concepto totalmente diferente a lo que el cliente realmente requiere cuando vamos a crear una aplicación. No le captamos la idea de la manera correcta en la que nosotros pretendemos que la aplicación se desarrolle y desarrollamos un sistema que no le solventa el problema que originalmente él nos planteó. Vean que ahí pueden haber problemas de comunicación porque probablemente el cliente trató de trasladarnos la idea del requerimiento o de la aplicación que él quería para el proceso de desarrollo de un sistema, pero nosotros probablemente en ese proceso no captamos de manera adecuada la idea que él nos quería plantear y en ese sentido creamos una aplicación, creamos un diseño totalmente diferente. Entonces, en ese problema de trasladar la idea de un lugar a otro, pues podríamos tener, digamos, productos no deseados o productos inconsistentes. Y acuérdense que también pueda suceder que la idea original del producto se le plantee, digamos, al encargado del proyecto, a la persona, el administrador del proyecto, que es el que está con constante comunicación con el cliente, pero este administrador de proyectos traslada la idea posiblemente, por ejemplo, a los diseñadores. Y los diseñadores tal vez no entienden de manera correcta lo que esta persona les dio y puede variar en ese caso el contenido. Luego los diseñadores trasladan la idea de lo que ellos entendieron a los programadores. Ya hay una tercera parte donde la información fluye y en ese sentido este tampoco logra entender de manera adecuada lo que realmente se requiere. Y ahí es donde surgen los productos que no cumplen con las necesidades del cliente. Por eso es de que si notan, aquí hay un pequeño diagrama. Si notan, por ejemplo, en el primer recuadro aparece lo que el cliente solicitó. Básicamente, imagínense el cliente, poniéndolo en una analogía, decimos de que lo que él requiere es un columpio de 3 pisos. Eso es lo que él solicitó, perdón, no lo que él requiere, no que lo que él solicitó. Él dijo, yo necesito un columpio amarrado a un árbol de 3 niveles. Viene el desarrollador y el líder de proyecto, y lo que entendió el líder de proyecto está en la segunda diapositiva, que es, digamos, la idea básica, solo que está amarrado dentro del árbol, pero pues de una manera distinta. El diseñador o el analista, el que hace la parte del análisis de sistema, el que crea los diagramas, captó la idea también de una manera totalmente distinta. Y van a notar que pues trasladó, plasmó el diseño del sistema en diagramas, pero cambiando un poco la idea original que tenía el cliente. Cuando esta información llega al programador, el programador ya modifica un poco la parte del código que iba a crear y diseña una aplicación totalmente distinta. De esta se pasa a un consultor externo, que son generalmente algunas empresas que contratan personal externo para hacer un proceso de análisis o en ese caso hacer una consultoría de la aplicación, y este entiende totalmente distinto el problema y nos devuelve o nos da en ese caso un resultado, como ustedes lo ven, totalmente diferente, ya un poco más exagerado si lo queremos ver de alguna forma. La parte de la documentación, si no la consideramos, si se dan cuenta, se encuentra totalmente vacía, o sea, ya no está visible o ya no está disponible, por lo tanto no tenemos acceso a él. En la implementación del sistema solo logramos implementar una parte del sistema. Esto que ustedes ven acá en esta parte del diagrama, solamente se ve el lazo, digamos, que es la parte funcional, pero no está por completo toda la aplicación. Eso implica en el proceso de desarrollo que por todas las etapas y por todos los errores que se han ido dando en el proceso de surgimiento de requerimientos, se genera un presupuesto muy alto para un producto que probablemente no lo requería de esa manera. Entonces, esto es básicamente lo que requiere el presupuesto. Se imaginan, es un poquito alto. Y la parte del soporte operativo, que es el soporte técnico, está inexistente. O sea, no hay un soporte para la aplicación que se quiere crear. Y al final de cuentas, lo que el usuario necesita es lo que ustedes ven en el último cuadro. Si se dan cuenta, el usuario originalmente tenía una idea de lo que él intentaba creer o decir que lo que necesitaba, un columpio de 3 pisos,
y lo que realmente necesitaba era un columpio de una llanta, por ejemplo. Entonces era algo totalmente más sencillo. En ese sentido aquí identifica cómo en las diferentes fases o en las diferentes etapas en que la información va fluyendo, los datos van cambiando totalmente y obtenemos resultados distintos. Entonces por eso es importante la parte de la comunicación y por eso es importante la parte de la ingeniería de sistema, que nosotros tratemos de alguna forma, tratemos de entender desde un principio cómo es que los datos que el cliente nos da se van a convertir en un sistema totalmente funcional. En ese sentido, hay un autor, el doctor Raymond, que dice que la carencia de buenos requisitos ha sido la causa del fracaso de proyectos con presupuestos de millones de dólares. Ha impedido el desarrollo productivo y ha sido el mayor contribuyente de los costes elevados del mantenimiento del software. A esto nos referimos principalmente que pues la causa principal por la que muchos proyectos millonarios, que yo les he dado algunos ejemplos durante el desarrollo de las clases, han fracasado principalmente porque no ha habido un proceso de planificación previa en el cual se han establecido los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación y se hayan trasladado de manera correcta al desarrollo del producto. Entonces, por eso es importante que en un principio exista un proceso en el cual nosotros podamos modelar o obtener de manera adecuada los requerimientos mismos que vamos a implementar dentro del desarrollo del sistema. En ese sentido, hay ciertos pasos en el proceso de desarrollo de sistemas, hay ciertas fases que nosotros debemos de considerar para la parte de la obtención de los requerimientos, la parte fundamental, las 7 fases elementales. Primero está la concepción de la idea principal de lo que nosotros vamos a obtener dentro del desarrollo del producto. Ya vamos a hablar más adelante un poco más a detalle de qué se refiere con el proceso de concepción, el proceso de indagación de los requerimientos del producto, el proceso de elaboración, negociación y especificación, validación y administración, que son las 7 fases que debemos de considerar para desarrollar un producto. Debemos de tratar de pasar por todas estas etapas de manera ordenada para que podamos obtener una lista de requerimientos sumamente eficaz y que sea lo que realmente el cliente requiere al final dentro de la aplicación. En ese sentido, ¿cuál es el producto final que vamos a obtener después de haber pasado por estas 7 fases, de haber obtenido los requerimientos y de haber realizado todo lo que habíamos mencionado? El objetivo principal o el producto principal de los requerimientos el objetivo de los requerimientos de ingeniería es proporcionar a todas las partes un entendimiento escrito del problema, o sea, un documento escrito, palpable, que cada una de las partes involucradas pueda analizar y revisar sobre los requerimientos del sistema que se hayan generado. Esto se logra por medio de varios productos del trabajo. Ahí vamos a ver más adelante que se crean, por ejemplo, escenarios de uso, que son como diagramas que se utilizan para la parte de la especificación de los requerimientos, listas de funciones y de características, modelos de requerimientos y especificaciones, que son los elementos que debe de contener el documento con el cual nosotros vamos a presentar la parte de la fase de los requerimientos. Básicamente el producto de trabajo es un acuerdo documentado, generalmente formal, que facilita a los implicados la concepción del sistema a desarrollar y se conoce como especificaciones de requerimiento. O sea, el documento final elaborado que vamos a obtener del resultado de haber seguido las 7 etapas previas que yo les había mencionado en la diapositiva anterior, es básicamente un documento de especificación de requerimientos. Ese documento es el consenso de todo el estudio previo que nosotros hayamos realizado con el cliente, programadores, con todos los involucrados dentro del diseño de la aplicación para elaborar el sistema. Esa especificación de requerimientos es lo que nosotros posteriormente vamos a pasar a la fase de diseño para que se empiece a crear y codificar, en ese caso, la parte de la aplicación. Pero si no tenemos este documento, si no tenemos claros los requerimientos previos
que vamos a desarrollar de la aplicación, pues va a ser muy difícil que vayamos a obtener un producto que realmente le ayude al cliente a desarrollar en ese caso lo que él necesita. Por eso de alguna manera es importante considerar en ese caso este documento. Por eso es importante la elaboración de ese documento. ¿Cómo vamos a estar seguros que, digamos, el proceso que nosotros realizamos lo hicimos de manera adecuada, que realmente pudimos, digamos, hacer el proceso de obtener los requerimientos que realmente necesitábamos? Lo que se hace es que se revisan con los participantes de los productos, los productos del trabajo de la ingeniería de requerimientos, a fin de asegurar que lo que se aprendió es lo que ellos quieren decir en la realidad. Digamos, es comparar un poco lo que tenemos escrito en el documento de especificaciones de requerimiento, compararlo con lo que ellos realmente quieren que nosotros desarrollemos, con los requisitos reales que ellos han planteado previamente. Aquí cabe la advertencia que las cosas cambiarán aún después de que todas las partes estén de acuerdo y seguirán cambiando durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Eso significa, y creo que ya hemos estado de acuerdo todos en ese pequeño detalle, que las aplicaciones de desarrollo de software cambian constantemente. Aunque nosotros en un principio tratemos de establecer requerimientos muy claros sobre cómo queremos que se desarrolle una aplicación, pues ya sea en las etapas de planificación, en la etapa de diseño, en la etapa de codificación o incluso en la etapa de implementación, podrían ir surgiendo pequeños cambios o cambios drásticos en algunas ocasiones que tengamos que implementar para el proceso de desarrollo de esto mismo, porque el software como tal es un software cambiante. Ya hemos hablado de que normalmente una aplicación, después de haber terminado el proceso de desarrollo y ya tenerla en producción, o sea, ya tenerla implementada, siempre existe de alguna manera algunos cambios que debemos de ir actualizando, algunas modificaciones que debemos de ir realizando. Imagínense, por ejemplo, en los software contables, cuando hay cambios en la ley, cuando los gobiernos deciden hacer modificaciones en algunos aspectos contables, entonces hay que ir a los sistemas y hacer esos cambios para que se apliquen a esa nueva realidad. Lo que sucede, por ejemplo, con la facturación electrónica, hace algunos años eso todavía no se había implementado y todos sabíamos de que el proceso de creación de facturas era manual o a través de sistemas que permitían imprimirlos directamente en los formatos mandados a la imprenta. Sin embargo, ahora toda esa ley cambió y ahora se utilizan lo que le llamamos facturación electrónica, que ya se debe de adaptar a los sistemas porque ya es una comunicación directa con el Ministerio de Hacienda, con los servidores del Ministerio de Hacienda. Entonces, significa que todos los software se deben de adaptar a esos cambios y en ese caso existen ciertas adaptaciones. Y si algunos han estado enterados de cómo funciona esta ley, el Ministerio de Hacienda constantemente está haciendo cambios sobre cómo se hace el proceso de transmisión de datos. Así que de igual manera, si por ejemplo yo implementé el proceso de sincronización, digamos, con la ley que habíamos especificado, la implementé hace un año, probablemente durante los últimos meses tuve que ir haciendo adaptaciones para que se vayan aplicando los nuevos cambios que en la ley se indican. Entonces, en alguna medida, el software va a cambiar constantemente. Pero en un principio debemos de tratar de resumir en esas hojas de requerimientos, debemos de tratar de resumir qué es lo que se necesita realmente de la aplicación. En ese sentido, ¿cuáles son digamos, las herramientas o las técnicas que yo voy a utilizar para poder empezar a recabar toda esa información de requerimientos? Ya hemos hablado de que, por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas son los cuestionarios y entrevistas. Yo tengo que ir donde el cliente, tengo que llegar donde cada uno de los involucrados del sistema y entrevistarlos, empezarles a hacer consultas, preguntas sobre cómo se desarrolla la aplicación. En ese sentido, digamos, es la fuente más importante porque pues ahí vamos a tener una conversación cara a cara con las personas involucradas en el sistema y que de alguna manera nos van a retroalimentar sobre qué es lo que se necesita hacer dentro de la aplicación. Sin embargo, después de haber obtenido esos datos, debemos de generar, por ejemplo, diagramas de casos de uso
que esos diagramas de casos de uso son en ese caso los mismos requerimientos, pero puestos en un diagrama que permita al usuario entender cómo fluye toda la información dentro del sistema. Entonces, en alguna medida, digamos que eso es una forma de entenderlo de manera gráfica cómo funcionan. Las reuniones ya que son reuniones extendidas donde nosotros podemos involucrar a todas las personas que son parte del sistema para que estos empiecen a darnos información. La creación de prototipos, digamos documentos donde nosotros veamos el proceso de causa y efecto, que son diagramas, escenarios, historia de usuario, análisis jerárquico, lluvia de ideas, por ejemplo. Son algunas de las técnicas que nosotros podemos utilizar para poder recopilar toda esa información. Entonces, básicamente vamos a ir y vamos a captar todos esos datos directamente del usuario para poder obtener la lista de requerimientos. Que al final de cuentas, si nos preguntamos qué es un requerimiento como tal, en ese caso, un requerimiento como tal es una característica importante del sistema. O sea, cuando hablamos de un requerimiento, hablamos de qué es lo que el sistema va a hacer como tal. Entonces, pueden haber varios requerimientos, o sea, varias características del sistema que nosotros vamos a realizar. Y estos requerimientos van a especificar lo que el sistema al final de cuentas debe hacer, lo que el sistema debe empezar a resolver dentro de la organización. En ese caso, su objetivo principal es la comprensión de lo que los clientes y usuarios desean que haga el sistema. Ese es un requerimiento, básicamente. Nosotros debemos de entender si, por ejemplo, el sistema va a requerir ingreso de facturas, el sistema va a requerir manejo de inventarios, el sistema, si hablamos de sistemas de notas, por ejemplo, si el sistema va a requerir ingresos de notas, cálculos, emisión de boletas, gráficos estadísticos. Todos esos son requerimientos mismos que vamos a encontrar dentro de la aplicación. Generalmente estos responden a la pregunta de qué es lo que se hará, no cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Sino que en la parte de los requerimientos vamos a responder a qué es lo que se hará sin considerar el cómo se hará, lo cual es más a futuro donde se aborda la parte del diseño. Cómo se hará ya lo hacemos en la parte del diseño, pero el qué se hará o qué es lo que vamos a hacer es la pregunta que contestamos generalmente en la fase de recopilación de requerimientos. Los requerimientos por lo general se desprenden de las actividades estructurales de comunicación, planeación y modelado. O sea, de aquí, de esas fases iniciales de la comunicación, planeación y modelado es donde nosotros recopilamos estos requerimientos. O sea, de ahí podemos extraer en este caso estos elementos y suministran al técnico y al cliente los medios para valorar el cumplimiento de resultados, procedimientos y datos y una vez que se hayan construido. Entonces, básicamente con esto le damos al cliente los comparamos, básicamente comparamos los requerimientos originales con lo que nosotros le damos como producto final y ahí podemos hacer una comparación. Si el producto final que nosotros le damos realmente cumple con los requerimientos que el cliente necesitaba en un principio. En ese caso, el análisis de requerimientos proporciona una vía para que los clientes y los desarrolladores lleguen a un acuerdo sobre qué es lo que debe de hacer el sistema. Ahí es donde entran los dos elementos importantes. El cliente es el que sabe el producto que necesita y los desarrolladores son los encargados de crear ese producto. Entonces debe de haber un consenso, debe de haber un acuerdo entre ambas partes para saber qué es lo que se va a desarrollar. El cliente debe de ser capaz de trasladarle al desarrollador o a los desarrolladores los requisitos necesarios de la aplicación que él ha solicitado. En ese sentido, en una diapositiva previa, acá hablábamos de las 7 fases que corresponden en este caso para el proceso de desarrollo de aplicaciones y en esas 7 fases la primera es la parte de la concepción. Cuando nosotros hablamos de la parte de la concepción de los requerimientos, esta fase es en la que surge la idea del proyecto a través de diversas causas que van desde un único hito como una conversación casual, una idea evolutiva en el tiempo,
Generalmente la concepción se produce como consecuencia de encontrar una necesidad para un negocio o un mercado o un servicio potencial. Esa es la primera fase de los requerimientos. El primer, digamos, el primer encuentro que vamos a tener con nuestra aplicación. O sea, en ese caso, en ese punto, nosotros estamos requiriendo un producto cualquiera, estamos en un lugar específico y logramos identificar una idea de negocio. Ahí surge el proceso, la primera etapa, que es la etapa de la concepción. Por darles ejemplos de productos exitosos, o sea, alguien en algún momento cuando se creó la aplicación de Uber, alguien vio la necesidad de poder tener un transporte mucho más moderno de un punto A a un punto B. Vieron tal vez las deficiencias que existían en un taxi, por ejemplo, y pensaron en que una de las cosas que podría ayudar a resolver el problema de transporte privado era crear una aplicación que le pudiera dar seguridad a los clientes, por ejemplo, o que les pudiera dar un servicio mucho más rápido y mucho más eficiente. El problema, ustedes saben de que, por ejemplo, los taxistas en muchos países del mundo, surge el problema de que, por ejemplo, si es un turista, le cobra mucho más caro, o por ejemplo, hay algunos que tienen, creo que es un taxímetro, y como la gente no conoce, empiezan a dar vueltas en diferentes lugares y el taxímetro va aumentando y al final de cuentas le cobran más de lo debido. En teoría eso no lo hace la aplicación resuelve ese problema porque le da información más real. De hecho, desde un principio el cliente sabe más o menos cuánto es lo que debe de pagar por el servicio. Entonces alguien identificó esa idea, alguien dijo, existe un problema real en la parte de los taxis y pues podemos resolverlo. Lo mismo podría haber pasado con pedidos ya, o sea, alguien, eso fue más que todo en la pandemia. ¿Se recuerdan que ahí fue donde fue el auge de las entregas a domicilio? Porque pues la gente no podía salir, ese era un problema, no podían ir a los centros comerciales y las empresas necesitaban vender de alguna manera. Entonces, al identificar ese problema, alguien dijo, pues debemos de crear una aplicación que me permita tener un listado de productos que yo puedo solicitar desde un punto A y una empresa desde un punto B me pueda despachar esos productos sin ningún problema. Y exista un intermediario, que es en ese caso el motorista, que se encarga de llevar el producto del punto B al punto A, por ejemplo. Entonces, ese es un problema que alguien se planteó. En ese proceso es la parte de la concepción de los requerimientos. O sea, alguien pensó en esa idea general. No hemos definido muy bien específico qué es lo que vamos a hacer. No está bien definido, sino que es nada más la idea general. Las preguntas que normalmente nos realizamos en el proceso de concepción de la idea general, cuando tenemos nuestras primeras reuniones o la primera reunión con el cliente, es quién está detrás de la solicitud de ese trabajo. O sea, quién es el que tiene esa gran idea. Digamos que aquí debemos de pensar o debemos de indagar quién es el que va a aportar el capital, si lo queremos ver de esa manera. Quién es el que va a pagar por el desarrollo del producto. Quién es la persona que originalmente se le ocurrió todo esto y que está dispuesto a ser parte del desarrollo del proyecto. Entonces es una de las preguntas que debemos de utilizar, debemos de hacernos. Además de eso, ¿quién usará la solución? O sea, ¿quién será en ese caso el encargado principal para poder utilizar ese producto? En ese sentido, el usuario final. Para nosotros, por ejemplo, lo que ya vimos de las aplicaciones que ya tenemos a menudo, por ejemplo, ¿quién es el usuario final de Uber? La gente que necesita un taxi o necesita un servicio de transporte. ¿Quiénes son los usuarios de pedidos ya, por ejemplo? La gente que necesita que se le lleve un producto de una empresa X. Entonces, todos esos son los usuarios finales, son las personas que se van a encargar de utilizar ese producto. Y ese para ellos es el modelo de negocio, porque a partir de ahí dicen, aquí lo que vamos a hacer es cobrarle al usuario por el producto. Probablemente va a ser un cobro mucho más caro o más barato, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pero le va a solventar un problema que tiene el usuario final. Entonces, normalmente, como les digo, las ideas surgen cuando tenemos algunos inconvenientes sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones. Vemos el problema
y tratamos en alguna medida de solucionar ese problema. Una de las empresas que también creció bastante en la etapa de la pandemia es una empresa C803, algo así creo que se llama, que también se hicieron famosos por el envío de paquetes. Más que todo a nivel local. No había una manera en la que yo, por ejemplo, si tengo un paquete, soy un vendedor X y tengo un paquete y lo quiero enviar de aquí a San Miguel, lo pudiera hacer de manera más práctica y rápida. Entonces esas empresas empezaron a crecer principalmente por una necesidad puntual. A alguien se le ocurrió que existía un mercado potencial en donde se podía empezar a enviar ese tipo de paquetes y cobrar por ese servicio. Y pues ahí los tienen ahora, han crecido sumamente bastante, ya tienen a su cargo no solamente pedidos locales, sino que también pedidos internacionales. Hay muchos pedidos que llegan directamente a esas empresas. Entonces, eso es lo que generalmente sucede. También debemos de preguntarnos cuál será el beneficio económico de una solución exitosa. Que generalmente cuando vamos a crear un producto, ya sea que el producto sea para uso interno o sea para que lo pueda utilizar el cliente a nivel exterior, debemos de pensar cuál va a ser el beneficio económico que le va a ayudar a la empresa. Por ejemplo, imagínense que vamos a crear una aplicación de inventario. Entonces, tuvimos la necesidad de que dentro de la empresa nos dimos cuenta que no tenemos un control directo sobre el inventario de productos que está dentro de la empresa y vamos a crear una aplicación que resuelva este problema. Entonces, ¿cuál es el beneficio que vamos a obtener de crear esta aplicación? Pues obtener inventarios más exactos o inventarios al día, evitar en ese caso, por ejemplo, la pérdida de producto, que por alguna razón el producto se desconoce su paradero o la persona encargada de manejar los inventarios no sepa realmente lo que tiene. Entonces eso nos ayudaría en alguna medida a tener un control más estricto sobre el tipo de producto con el cual nosotros estamos trabajando. Ese sería en ese caso un beneficio económico, porque para la empresa al final de cuentas representa un ahorro en cuanto a manejo de inventario. Y la otra es si hay otro origen para la solución de lo que se necesita, o sea, si hay otra aplicación u otro tipo de producto que pueda solucionar el mismo problema que nosotros ya nos hemos planteado. Esas deberían de ser las preguntas iniciales. Si se dan cuenta, en un inicio, en el proceso de concepción de la aplicación, nosotros no entramos en detalle de lo que realmente se va a realizar dentro de la aplicación. No pensamos en el diseño, no pensamos incluso en hardware, ni siquiera hablamos de hardware, no pensamos en hardware, no pensamos en toda esa parte que va después, que es la parte técnica. Pensamos de manera general en la solución que nosotros necesitamos crear. Esa es la idea original de la concepción de la aplicación. Estas preguntas por lo general ayudan a identificar a todos los participantes con interés en el software que se va a elaborar, dice. Además, las preguntas identifican el beneficio mensurable de una implementación exitosa y posibles alternativas para el proceso de desarrollo del software personalizado. Que la idea principal es que cada uno de los participantes dentro de la aplicación, cada uno de los involucrados, estén claros sobre qué es lo que cuál es el problema que vamos a solventar. En ese sentido, debemos de definir quiénes son los participantes. Los participantes básicamente es cualquier persona que se beneficie de manera directa o indirecta con el desarrollo del sistema. O sea, cualquier involucrado que sea parte del desarrollo de la aplicación, nosotros lo vamos a conocer como un participante. Y ahí vamos a encontrar gerentes de operaciones de negocios, gerentes de productos, personal de mercadotecnia. Alguien podría decir, pero ¿qué tiene que ver el personal de mercadotecnia? Dependiendo de la aplicación que vayamos a desarrollar, podría ser que ese personal de mercadotecnia se beneficie por los tipos de datos que el sistema les proporcione. Clientes internos o externos. Cuando hablamos de clientes internos, son usuarios propios de la empresa. O sea, digamos de que voy a crear un sistema y quien va a utilizar el sistema van a ser la gente de facturación, la gente de bodega, por ejemplo,
o la gente de exportaciones que se va a encargar en ese caso de facturar el producto, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de clientes externos, podrían ser proveedores o clientes propios de la empresa que van a tener acceso a nuestra aplicación. Voy a crear una aplicación de comercio electrónico, entonces mis clientes externos serían todas las personas que entren a mi sitio web que traten de comprar un producto de lo que yo estoy ofreciendo. Ingenieros de producto, ingenieros de software, que incluso ellos mismos podrían ser beneficiados con el desarrollo de la aplicación y son participantes del proceso de desarrollo. Ingenieros de apoyo y mantenimiento, y entre otros que podemos encontrar. O sea, cualquier persona involucrada en el proceso de desarrollo de la aplicación, cualquiera de estas personas se considera en ese caso un participante en el proceso de desarrollo de las aplicaciones. En ese sentido, estos participantes toman un rol específico. Definen un caso de negocios para la idea. O sea, básicamente plantean cuál es la idea general o la idea principal con la cual vamos a trabajar con el proceso de desarrollo del producto. Y tratan de identificar el ritmo y profundidad del mercado. Acuérdense que en este caso, aunque yo voy a crear una aplicación, no solamente vamos a crear la aplicación por crearla, sino que debemos de pensar si realmente esta aplicación va a funcionar. Alguien podría tener una idea de negocios muy buena, probablemente, pero si esa idea de negocios no aplica con el mercado, digamos que no está acorde a las necesidades del usuario final o no cubre una necesidad que el usuario actualmente tenga, pues no va a ser exitosa. Entonces, algunos lo que hacen es realizar estudios de mercado para de alguna manera determinar si el producto puede ser un éxito o no. También hacen análisis de gran visión de la factibilidad que tenga la aplicación. Debemos de verificar si realmente el producto que nosotros vayamos a crear es factible en alguna medida, si tenemos recursos económicos, si tenemos recurso técnico, entre otras cosas, que me permitan desarrollar la aplicación. Deben de tener esa idea. E identificar una descripción funcional del alcance del proyecto. Deben ellos más o menos delimitar hasta dónde el proyecto debe llegar o no. O sea, hasta dónde el proyecto debe cubrir, en ese caso, las características del mismo. Por eso es importante el rol que van a tener el diseño de estas aplicaciones. En ese sentido, las preguntas para entender el problema son: ¿cuál sería una buena salida generada por una solución exitosa? En ese caso, ¿cuál debería de ser como el producto final que solventaría el problema con el cual nosotros vamos a trabajar? ¿Qué problema se resolvería esta solución? En alguna medida determinar si, digamos, hemos creado una solución de desarrollo de software y vamos a ver el problema específico que esta solución soluciona. Yo les mencionaba en el caso de, por ejemplo, Uber, soluciona un problema de transporte. En el caso de Pay2Ya, por ejemplo, soluciona un problema de repartición de productos o de entregas a domicilio. Y así cada aplicación resuelve un problema específico con el cual nosotros nos podemos encontrar. Las aplicaciones que normalmente nosotros tenemos en el banco, por ejemplo, las que utilizamos en los bancos, generalmente estas aplicaciones también resuelven un problema para nosotros, porque, por ejemplo, estas aplicaciones hacen de que yo en mi teléfono móvil pueda realizar transacciones sin necesidad de ir a hacer grandes colas al banco. Pueda realizar transacciones rápidas, pueda obtener información del estado de cuenta de mis tarjetas de crédito, de débito o de lo que sea, sin necesidad de ir a hacer una cola muy larga, pagar recibos de manera rápida. Esas resuelven un problema específico. Estas también pueden mostrar o describir el ambiente de negocios en el que se usará, en el que se usaría en ese caso la solución. Deberíamos demostrar en ese caso de manera práctica en qué ambiente, cuál va a ser el modelo de negocios a través del cual la solución va a ser utilizada. Y hay que considerar también si hay aspectos especiales del desempeño, restricciones que afectan el modo en el que se enfoque en ese caso la solución. Aquí hay cosas interesantes que uno a veces no considera. Por ejemplo, cuando tiene la concepción de la idea, a veces no piensa en aspectos importantes como, por ejemplo, aspectos legales. Uno solamente implementa la solución, por ejemplo,
pero no piensa si hay algunas leyes que puedan estar regulando el proceso con el cual uno está trabajando. Yo les he mencionado, en algunos países han prohibido, por ejemplo, el uso de Uber porque, pues, digamos que es una aplicación, creo que en algunos no declara impuestos por la forma en la que se maneja, entre otras cosas. Entonces los han prohibido. Hay lugares donde no usan, o se usa Uber de manera clandestina porque el gobierno lo prohíbe. Pero son aspectos que uno debe de considerar al momento de plantear el proceso de la solución. Y hay que hacerse unas metapreguntas adicionales dentro del diseño de la aplicación, que es si es usted la persona indicada para responder estas preguntas. Eso lo tendríamos que hacer directamente con las personas encargadas. Si digamos yo voy a crear una aplicación y me voy a entrevistar con el gerente X, gerente de ventas, gerente de producción o el que sea, debemos de preguntarnos si esta es la persona indicada para responder las preguntas de la aplicación que yo voy a desarrollar. Si realmente él tiene las respuestas que yo necesito para poder desarrollar la aplicación. También debo de preguntarme si sus respuestas son oficiales, digamos, si lo que él me va a decir realmente está de acorde a lo que la empresa requiere, de alguna manera. Si las preguntas que yo estoy ejecutando, las que yo estoy haciendo son relevantes para el problema que se tiene, eso nosotros lo debemos de considerar, debemos de preguntarnos eso, si realmente yo estoy haciendo las preguntas correctas con la persona encargada para tratar de recopilar toda la información necesaria. Entonces, de alguna manera, si nosotros hacemos preguntas incorrectas, probablemente obtengamos respuestas incorrectas y, en ese caso, datos incorrectos. Entonces, también debemos de preguntarnos si realmente estamos haciendo las preguntas adecuadas. Si están haciendo demasiadas preguntas al momento de que nosotros estamos realizando una entrevista, un cuestionario o lo que sea, probablemente el hacer demasiadas preguntas pueda darnos datos equivocados o información errónea, por ejemplo. Y puede otra persona dar información adicional. Algunas veces también es importante considerar que hay terceros, digamos, que deberían en alguna medida de darnos más información, no necesariamente es una persona específica. Entonces podría suceder también esa parte. También sí debería yo como consultor, como desarrollador o como el encargado de recopilar la información, debería preguntar algo más, o sea, si hay algunas cosas adicionales que deberíamos de consultar. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de la concepción de la idea principal? Primero, el entendimiento básico del problema. Como estamos en la etapa de concepción, estamos en la etapa en la que estamos recopilando los datos en general. Entonces, en ese proceso, el objetivo principal es el entendimiento básico del problema. Hoy deben de tomar en cuenta que aquí no profundizamos. O sea, básicamente, como su nombre lo dice, estamos haciendo un proceso de concepción. Estamos tratando de entender cuál es la problemática que vamos a resolver. Por lo tanto, no vamos a ahondar en detalles, no vamos a obtener información adicional, sino que solamente vamos a trabajar en ese proceso de tener muy claro qué es lo que vamos a desarrollar. También como objetivo, las personas que quieren una solución, debemos de tomar en cuenta, debemos de identificar quiénes van a ser los clientes o el cliente específico al que le vamos a desarrollar la aplicación, los usuarios finales que van a ser los encargados de utilizar el producto que nosotros vayamos a desarrollar. También la naturaleza de la solución que se desea, trabajar en el proceso de qué tipo de aplicación o qué tipo de solución es la que al final de cuentas se necesitaba. La eficacia en la comunicación, eso es importante. Yo les he mencionado que desde un principio hay que tratar de que la información fluya de manera adecuada entre todas las partes involucradas para evitar malos entendidos. Y la colaboración preliminar entre el participante y el equipo del software. ¿Okay? Los participantes, ya vimos que en un principio definimos que son todas las personas que son parte del desarrollo del proyecto y el equipo que se va a encargar del proceso de desarrollo de software. Esa es la idea original del proceso de la concepción. Por lo tanto, se identifican las fases específicas, hay fases específicas de la concepción
en donde se presenta una problemática, donde nosotros planteamos un problema que queremos resolver, el problema específico que es la idea original de la concepción, y luego se encuentra una necesidad, se busca en ese caso una necesidad de desarrollo de la aplicación. La idea principal de una aplicación, como siempre, es resolver una necesidad. Siempre se plantea de alguna manera que existe alguna necesidad específica de un cliente que vamos a satisfacer. Una empresa como tal tiene múltiples necesidades en su proceso administrativo que de alguna manera nosotros podemos solventarlos y acelerarlos utilizando algún tipo de aplicación. Y si se presenta también en ese caso la información. Las preguntas básicamente ayudan a romper el hielo en forma informal. La sesión de preguntas y respuestas no es un enfoque apropiado para resolver problemas, pero sí para abrirlo. Y en la fase de indagación se realiza un enfoque más estructurado y pragmático para darle la solución, que es la próxima etapa en la cual nosotros vamos a hablar. Pero básicamente, como les mencionaba, en resumen, cuando nosotros estamos en la parte de la concepción, en la primera etapa de la concepción, es donde fluye la idea, donde a alguien se le ocurre algún problema y se empiezan a hacer reuniones para tratar de darle forma a esa idea y tratar de ver si es posible construir software para poder solventar esa necesidad que se identificó en ese proceso de la concepción de la idea. Yo he encontrado, por ejemplo, tenemos uno de nuestros clientes nos planteó hace bastante una idea que él encontró. Curiosamente, él, digamos, utiliza la agenda del teléfono para guardar todos sus contactos, pero se dio cuenta que la agenda del teléfono, por ejemplo, no es tan eficiente para poder tener almacenada información muy importante de los contactos. Básicamente una agenda, ustedes saben de que si van a la agenda del teléfono, ustedes guardan el nombre, guardan probablemente correo electrónico, guardan los números de teléfono y algún otro tipo de datos que es un poco relevante, pero hasta ahí. Pero él decía, yo necesito, por ejemplo, hacer un proceso de clasificación. Por ejemplo, me gustaría tener clasificados a mis contactos por amigos cercanos, familiares, bueno, hacer digamos, como etiquetados, hacer como un conjunto de etiquetados de los diferentes contactos que pueda tener y buscarlos de una manera muchísimo más rápida. Entonces decía, quisiera tener, por ejemplo, de mi lista de contactos, etiquetar a aquellos que les gusta practicar un deporte específico, el deporte que a mí me gusta, clasificarlos incluso por religión, para saber, por ejemplo, cuál es la religión que se tiene, agregarle, por ejemplo, la fecha de cumpleaños y que una aplicación me pueda recordar la fecha de cumpleaños de cada uno de mis contactos. Entonces, esa fue como la idea original que él dijo, necesito una aplicación que me permita resolver ese problema, que me permita organizar de una manera distinta los contactos que yo tengo en mi aplicación sin hacer doble trabajo, o sea, sin que yo tenga que estar agregando contactos en mi teléfono y contactos en otra aplicación, que existe un proceso de sincronización entre ambas aplicaciones. De ahí surgió la idea y nosotros creamos un producto que resolviera ese problema. Si yo agregaba un contacto en esta aplicación, se agregaba automáticamente a la aplicación del teléfono, y si lo hacía en la aplicación del teléfono, automáticamente se sincronizaba con esta otra aplicación. Y ahí tenía organizados todos sus contactos, solo que estaban en línea. Y nos decía, otra cosa que me sirve es, si yo cambio de dispositivo, entonces tener de manera práctica toda esa información, no solamente los contactos, sino que toda la información relacionada con estas personas que yo agregué dentro de mi lista. Entonces, esa fue la idea de la concepción. De ahí le empezamos a dar forma, ya empezamos a hacer la parte de la concepción de requerimientos y pues sacar la aplicación final. Pero ese momento en donde el cliente identifica la necesidad y empieza a hacer pequeñas reuniones para darle vida a la idea, ese concepto es el proceso de concepción. Ahora, cuando ya tenemos esa primera etapa, la primera fase, tenemos que pasar a la segunda, que es la parte de la indagación. Y si notan, pues la idea de la indagación, como su nombre lo dice, es ir un poco más allá. Ya que tenemos la idea general
y tenemos los conceptos claros de lo que vamos a desarrollar, el siguiente paso debería de ser indagar o profundizar de manera más específica sobre los requerimientos generales que necesitamos en este caso de nuestra aplicación. Ahí es como su nombre lo indica, la fase de indagación alude, dada la redundancia, a la indagación de requerimientos, o sea, en ese caso a recabar los requerimientos con el propósito de definir la meta del proyecto, los objetivos a lograr, las funciones a desarrollar, delimitar el alcance del sistema, cómo va a usarse el sistema en el negocio, herramientas que se van a utilizar. Estas, entre otras preguntas a contestar, que son básicamente lo que debemos hacer. Entonces es ir a hacerlo un poco más específico, es ir un poco más allá de lo que realmente nosotros requerimos de nuestra aplicación. En ese sentido, en la parte de la indagación, aunque así como lo vimos en la anterior, podría ser una etapa sumamente sencilla, aparecer la indagación, o también conocida como reclamación de requerimientos, es una fase sencilla. O sea, básicamente es ir y preguntarle al cliente, decirle, mire, qué es lo que usted necesita, y describir de manera rápida esos elementos. Realmente no es tan fácil como preguntarle al cliente qué es lo que se quiere hacer o qué funciones deben desarrollarse. No obstante, no es nada sencillo, debido, entre otras causas, a problemas de alcance. Como nosotros debemos de definir dentro de nuestra aplicación qué cosas, cuando hablamos del alcance, es qué cosas el sistema va a hacer y qué cosas no va a hacer. Entonces, esas cosas que debemos de definir dentro del problema de alcance son algunas de las limitaciones que vamos a encontrar, algunas de los problemas que hacen esta etapa un poco más complicada. Problemas de entendimiento, comunicación, principalmente cuando estamos trabajando con la aplicación, y problemas de volatilidad. En ese sentido, cuando hablamos de problemas de alcance, el alcance, en pocas palabras, delimita hasta qué punto se abordará el problema, qué es lo que el sistema hará y qué es lo que el sistema no debería de hacer. Eso es lo que debemos de definir en el alcance, omitiendo el hecho de que usualmente el cliente no sabe lo que quiere. O sea, ya sabemos nosotros que tenemos ese problema con el cliente muchas veces. Un equipo de desarrollo está compuesto por un equipo multidisciplinario con diversidad de opiniones que deben de buscar un consenso. Las capacidades, el tiempo y el capital en ese caso son limitados. En ese caso, un alcance mal definido puede desenfocar el objetivo del proyecto, retrasarlo o hacerlo fracasar, que es lo que nosotros no queremos. O sea, que el proyecto, pues al final de cuentas, sea un éxito. Los detalles innecesarios que no aporten valor y confundan deben ser eliminados y abordarlos más adelante. En ese sentido, debemos de tratar de definir en un principio y delimitar el alcance del proyecto, de qué es lo que la aplicación debería de hacer y qué cosas no debería de implementar dentro de nuestro sistema. Entonces, eso podría hacer que de alguna manera el proceso de la indagación pues se convierta en una fase ya un poco más complicada. Cuando hablamos de problemas de entendimiento, los clientes usualmente no saben lo que quieren, o saben lo que quieren pero se explican mal. O sea, ellos algunas veces realmente no son técnicos. Ese es uno de los problemas. Un cliente no es técnico, no es desarrollador, no tiene toda ese conocimiento que nosotros tenemos sobre el proceso de desarrollo. Entonces, algunas veces se explican mal o dan requerimientos ambiguos, mal definidos, y continuamente solicitan cambios que retrasan el proyecto. Que eso podría ser un problema de comunicación entre ambas partes. Los problemas de entendimiento no acaban ahí. Puede que, incluso explicándose bien, un cliente omita partes obvias del sistema, deje partes sin definir, y eso traiga como consecuencia malinterpretación del sistema a desarrollar, y se desarrolle un producto que no corresponda a la visión del cliente. En ese sentido, suele suceder también, el cliente puede en alguna medida explicarse bien con los requerimientos que él considera, pero puede omitir ciertas partes que tal vez él considera que son obvias, porque pues, en alguna forma nosotros somos desarrolladores, e imagínense que nos encontramos con un contador, por ejemplo. Tenemos como cliente a un contador, él es contador, nosotros somos desarrolladores. Él es experto en su área, él sabe sobre leyes contables, sabe sobre partidas contables, balance general, y se sabe todo ese proceso.
Y nosotros por nuestro lado sabemos cómo desarrollar aplicaciones. Pero él al momento de tratar de explicarnos lo que un proceso de desarrollo va a realizar, él podría omitir ciertas partes, asumiendo que nosotros ya lo debemos de conocer. Y en ese sentido nos podría dar ciertos datos incompletos que podrían ocasionar que al final de cuentas obtengamos un producto diferente, porque no entendimos por completo qué es lo que sucede. Así que eso podría ser el caso. En ese sentido, el cliente puede realizar peticiones imposibles de realizar en el tiempo acordado, no entienda las necesidades de los desarrolladores o no atienda, perdón, las necesidades de los desarrolladores o no las entienda. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que el cliente no entiende de programación, ni los programadores usualmente entienden del negocio. Esta situación común genera problemas de entendimiento. Yo siempre les he mencionado, nosotros al final de cuentas debemos de ser como todólogos, algunas veces le dicen así, porque debemos de conocer de muchas cosas. Además de ser desarrolladores, debemos de conocer sobre muchos conceptos importantes que normalmente desconocemos por nuestra área. O sea, nosotros somos los encargados de desarrollar aplicaciones, sabemos de lenguajes de programación, servidores, de bases de datos y todo eso. Pero, por ejemplo, algunas veces no conocemos de leyes laborales, o no somos especialistas en leyes laborales, no somos especialistas en procesos de producción, por ejemplo. No somos especialistas en algunas áreas en donde probablemente otro profesional sí lo es. Entonces, el cliente como tal tampoco sabe de programación. O sea, no nos vamos a encontrar, es raro tal vez que alguna persona que nos encontremos que tenga conocimientos de informática, pero por lo general nos vamos a encontrar con gente que desconoce del uso el uso profundo de la computadora. Entonces, probablemente no sepa cómo nosotros debemos de crear el flujo de desarrollo de las aplicaciones y no se debe entender de manera adecuada. Y ahí es donde existe un problema básicamente de entendimiento. Y el otro problema que nos vamos a encontrar son los problemas de volatilidad. Una situación común en el proceso de desarrollo de software es que los requerimientos cambian con el tiempo. Lo que hemos venido discutiendo durante todos estos días. Siempre existe la posibilidad de que nosotros planteemos los requerimientos originales del producto, pero con el tiempo estos tienden a cambiar, son volátiles, o sea, pueden irse modificando. Y hay que tener presente que esta es una cualidad intrínseca del software, más aún cuando se está desarrollando un producto. O sea, normalmente existen procesos de cambios en la parte del desarrollo. Por mínimos que sean, nos dieron toda la información que vamos a capturar de los clientes de una empresa, pero justamente obviaron un campo. Se les olvidó colocar un campo específico. Pues es un cambio que yo debo de aplicar a mi aplicación. Debo de, en ese caso, agregar ese cambio a las bases de datos. Eso podría ser un problema volátil que podríamos encontrar. Aun cuando se especificaron los requerimientos apropiadamente, pueden haberse realizado omisiones o bien pueden encontrarse soluciones mejores para resolver un problema de negocio, en cuyo caso el cliente puede solicitar cambios en el sistema, tanto en el desarrollo como posteriormente en la mantención del producto. ¿Okay? Así que debemos de alguna forma utilizar metodologías de desarrollo que puedan manejar esos pequeños cambios, que se puedan incorporar en el proceso de desarrollo para que pues, podamos obtener el producto que el cliente requiere. ¿Cuáles son los detalles generales del proceso en ese caso, de integración? Cuando hablamos del proceso de la etapa de integración, durante la concepción previa se explicó en términos generales el problema, que es la parte de la concepción y su importancia para el negocio, además de la obtención de información relevante para el desarrollo del sistema y la determinación de la meta y los objetivos. Pero, por otro lado, se detalló una lista de todos los participantes implicados en forma directa e indirecta del sistema. Esa es la parte de la integración, la primera etapa. Una de las primeras acciones a desarrollar en ese contexto es el establecimiento de comunicación entre los participantes. Una situación ideal sería aquella en que la comunicación se dé cara a cara con el grupo de desarrolladores, formando un solo equipo con todos los participantes. Básicamente involucrarlo. Se da en muchas ocasiones en que, digamos, se crea un administrador de proyectos y en muchas ocasiones el que va a las reuniones con el cliente es justamente el administrador de proyectos.
Él trata de entender cuáles son los requerimientos que el cliente tiene y luego se los trata de trasladar al equipo. Y en muchas ocasiones, en ese traslado de información se pierden ciertos datos relevantes que pueden ocasionar que el desarrollador no tenga la idea exacta de lo que realmente se va a fabricar. Y ahí se podrían dar pequeños inconvenientes. Por eso en algunas ocasiones es importante mezclar también a todo el equipo de desarrollo con todos los participantes del proceso de desarrollo del producto. En ese caso, todos los involucrados con los que están trabajando en el proceso de desarrollo. También en ese paso debemos de trabajar en la parte de la comunicación. No obstante, esta situación rara vez se da, especialmente en proyectos complejos con múltiples involucrados, con distintos deseos e intereses. Es frecuente que los clientes, en ese caso las personas que son parte del producto y usuarios finales del sistema, se encuentren en regiones y países diferentes. Que suele suceder, o sea, estamos trabajando para clientes internacionales, por lo tanto podría ser que nosotros acá en El Salvador estemos trabajando en el proceso de desarrollo y el cliente esté en otro lugar del mundo y es el que nos está pagando por el desarrollo del producto. Y no solo tengan una idea vaga de lo que se requiere, también opiniones en conflicto, conocimiento técnico limitado y escasez de tiempo para involucrarse en profundidad con los desarrolladores que recaban los requerimientos. Ahí vamos a tener un serio problema de comunicación, porque tenemos problemas de distancia, porque tenemos problemas para podernos reunir con el cliente y probablemente el cliente no tenga el tiempo necesario para poder trabajar. Ninguna de estas características es deseable, pero es una situación común en el que el proceso trata de abordar para dar comienzo a la recabación de requerimientos de buena manera. En ese sentido, debemos de tratar de listar y clasificar los requerimientos. Ese es el proceso que vamos a hacer en la parte de la indagación. Vamos a reconocer diferentes puntos de vista. Aquí dice que en ese caso el equipo de mercadotecnia puede tener interés en funciones que puedan estimular el mercado potencial. O sea, digamos el departamento de mercadotecnia tiene una idea vaga tiene una idea específica, de lo que necesitan para el desarrollo del sistema, de acuerdo a sus necesidades. Los gerentes en todo caso puede hacer que aborden todo lo que tenga que ver con el presupuesto, o sea, ellos estén más enfocados en el dinero que se tiene para el proceso de desarrollo de la aplicación. Los usuarios finales en funcionales intuitivas a utilizar. En ese caso, ellos se van a encargar de pensar básicamente en cuáles son las funciones que ellos van a necesitar para el desarrollo del sistema. Ese va a ser su enfoque. Los desarrolladores en funciones internas que den robustez al sistema. Y los ingenieros de software en características para facilitar el mantenimiento. Si se dan cuenta, cada quien va a tener diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En este caso, todos esos participantes aportan información y recabación de requerimientos. Estos pueden estar en conflicto y generar un sistema inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Se deben de listar, clasificar y escoger solo aquellas características que aporten un gran valor para el sistema. O sea, debemos de consultarles a todos, o sea, debemos de estar en contacto con todos de alguna manera, pero debemos de hacer un consenso sobre cuáles son los requerimientos que vamos a utilizar para el desarrollo de la aplicación, que estén acorde al producto que nosotros vamos a colocar y que cumpla y que traten alguna de medida de cumplir con con algunos de los requisitos que tienen cada uno de los involucrados. Por eso les mencionaba que cada uno puede tener puntos de vista diferentes y eso entrar en conflicto entre cada uno de los participantes. En ese sentido, nosotros identificamos, digamos, algo así como dos tipos de requerimientos. Están los requerimientos funcionales y están los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son los que son propiamente del sistema, los de la naturaleza misma del desarrollo de la aplicación. Estos básicamente son la interacción entre el sistema y el ambiente independiente de su implementación. Por ejemplo, aquí dentro de los requerimientos funcionales puede hacer que necesitemos un login, por ejemplo, es un requerimiento funcional. Puede hacer que estamos haciendo una tienda y necesitamos un carrito de compras, es un requerimiento funcional, un carrito de compras. Necesito un sistema de búsquedas de artículos, eso puede ser un requerimiento funcional. O sea, básicamente es una función propia dentro del sistema.
dentro de la misma funcionamiento del sistema. Eso es un requerimiento funcional. Y los requerimientos no funcionales son los que están ahí, son parte del desarrollo del sistema, pero son, digamos, como internos, pero no se manifiestan como tal. Entonces, hablamos, por ejemplo, de requerimientos de interfaces, o sea, yo necesito un login, por ejemplo, ese es el requerimiento funcional, pero la interfaz de usuario, en ese caso el diseño de usuario, es un requerimiento no funcional. Básicamente la manera en cómo vamos a desarrollar la aplicación, el hardware que vamos a utilizar, los diferentes tipos de componentes que vamos a utilizar son parte también de un requerimiento no funcional. El software que vamos a usar para la creación de la aplicación, qué tipo de sistemas operativos, qué editor de texto vamos a usar, por ejemplo, cuáles son las bases de datos que vamos a implementar, el nombre del lenguaje o el lenguaje de programación y la versión del lenguaje de programación que vamos a utilizar, etc. Vamos a ver, por ejemplo, algunos requerimientos no funcionales de desempeño, como por ejemplo cuánto va a ser el número de usuarios que de manera concurrente van a entrar a la aplicación, número de operaciones concurrentes, tiempos de respuesta, si yo necesito que la aplicación sea en tiempo real, por ejemplo, puede ser un requisito no funcional. Vamos a hablar acerca de tolerancia a fallos, qué voy a necesitar para que mi aplicación siempre se encuentre en línea, cuando hay posibles pérdidas de información, políticas de mantenimiento de información, acciones potencialmente peligrosas que deben ser prevenidas y daño de la información. Esos son tolerancia a fallo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la base de datos deja de funcionar? ¿Qué pasa si el servidor en algún momento dado se le daña el disco duro? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esos son requerimientos no funcionales. Requerimientos de calidad de software, que tienen que ver un poco con los estándares que trabajamos con la parte de la aplicación, flexibilidad al acceder a los requerimientos del producto, estructura de directorios, portabilidad, escalabilidad, metodologías y diseño de software. O sea, qué tipo si voy a utilizar, por ejemplo, programación orientada a objetos, entonces debo de determinar en ese caso cuál va a ser la metodología de diseño que vamos a utilizar. Y la parte operativa, que tiene que ver principalmente con la configuración, cuando aumenta la capacidad funcional, barras de herramientas, sistemas de ayuda, eso tiene que ver con la parte funcional. Si se dan cuenta, los requerimientos no funcionales tienen una gama más amplia a comparación de los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales son requerimientos propios de desarrollo de la aplicación. De esto vamos a hablar más adelante, porque yo les voy a enseñar, vamos a hacer unos ejemplos de cómo podemos obtener requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales y convertirlos en diagramas que me permitan de alguna manera tener de forma visible cómo debería de ejecutarse nuestra aplicación. ¿Quién es, digamos, la persona que se encarga de recabar estos requerimientos? Recibe un nombre, la persona que se conoce como ingeniero de requerimientos, y su labor principal en ese caso es establecer comunicación clara y eficaz con los participantes para escuchar los distintos puntos de vista y recabar las necesidades de cada uno en consecuencia. Debe listar los requerimientos. Al listar los requerimientos, se clasificarán y obtendrán requerimientos que estén en conflicto. Quien decide o tiene la última palabra de lo que se implementará es el campeón del proyecto, que comúnmente es el cliente. O sea, quien decide qué es lo que se hace y qué es lo que no es el cliente final. Normalmente se le conoce así, como campeón del proyecto, que es el director de negocio o tecnólogo experimentado, si en el caso fuese así. El ingeniero presenta de forma clara la lista de requerimientos y el campeón decide si se implementarán. Entonces, en esta parte de la etapa de indagación, básicamente nos referimos a ese proceso de generar una lista de requerimientos, un documento en donde el cliente debería de aprobarlo para ver si realmente se realizan o no. Básicamente, en resumen, hablando acerca de este proceso, las características de integración, en ese caso, para la etapa que estábamos mencionando, tanto los ingenieros de software como otros participantes dirigen e intervienen en las reuniones. O sea, todos deben de estar involucrados para poder recabar, en ese caso, la lista de requerimientos que se va a crear. Se establecen reglas para la preparación y participación.
O sea, debe de existir un intermediario, o debe existir, como no un intermediario, sino que debe existir una persona a cargo del proyecto que se encargue de establecer las reglas claras para que tanto los participantes como todos los involucrados otorguen sus ideas o den sus ideas para poder desarrollar, en ese caso, esa lista de requerimientos. Se sugiere una agenda con suficiente formalidad para cubrir todos los puntos importantes, pero con la suficiente informalidad para que estimule el libre flujo de ideas. O sea, debemos de estar entre lo formal y lo informal dentro de las reuniones para que la gente no se sienta como muy presionada. Que estoy en una reunión donde pues no puedo expresar mis ideas y eso hace que omita algunas partes, algunas cosas interesantes que yo debería de considerar. Debe existir en ese caso un facilitador, es un cliente, desarrollador o participante externo que controla la reunión. Lo que le mencionaba, debemos de designar una persona que es la encargada de dirigir y controlar las reuniones, planificar incluso las reuniones para el establecimiento de requerimientos. Y debe de utilizarse un mecanismo, se utiliza un mecanismo de definición que pueden ser hojas de trabajo, tablas sueltas, etiquetas adhesivas, pizarrón electrónico, grupos de conversación o foro virtual, que son, digamos, la manera en la que nosotros podemos empezar a estimular la recopilación de datos. Algo así como hacer una lluvia de ideas y entre esa lluvia de ideas empezar a recopilar toda esa información. Podríamos tener, por ejemplo, hojas ya preelaboradas de trabajo que cada uno de los participantes debería de tener para poder ir llenando y así sucesivamente. ¿Cuál es la meta del proceso de indagación? Básicamente es identificar el problema, proponer elementos de solución, negociar distintos enfoques y especificar un conjunto preliminar de requerimientos de la solución en una atmósfera que favorezca el logro de la meta. En alguna medida les mencioné que ya en el proceso de indagación nosotros ya vamos un poquito más a profundidad o vamos más al detalle de qué es lo que nosotros necesitamos sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones. Entonces la meta original debe de ser esa, que debemos de obtener en ese caso todos los requerimientos necesarios que nos ayuden a alcanzar el objetivo que nos hemos planteado en el desarrollo de la aplicación. ¿Cuáles son en ese caso los diferentes pasos que debemos de seguir para desarrollar ese proceso de indagación? En la fase de la concepción, el cliente explica el problema y una posible solución al mismo, que es la que hablamos de la concepción, es la primera etapa. El problema es comunicado a cada participante y cada participante tiene una percepción del problema aportando su propia información relevante. Y ese es el siguiente paso. De la parte de la concepción pasamos a la parte en donde todos los involucrados aportan información que sea relevante para el proceso de encontrar la solución específica. Cada participante debería de elaborar una lista de requerimientos complementarios que el sistema puede necesitar o pueden haberse omitido. Esa es la idea principal, o sea, cada persona debería de tener un documento para llenar básicamente la lista de los posibles requerimientos que él considera que deberían de ser parte de la aplicación que se va a desarrollar. Y a través de una agenda de reuniones se recaban los requerimientos en una sola gran lista sin desechar ninguna idea y los requerimientos se clasifican. Ahí empezamos a preguntarle a todos los involucrados cuáles son los requerimientos que él pues anotó en sus apuntes, los unimos todos y en esos empezamos a clasificarlos por cuáles son los más importantes. Se vota por los requerimientos más importantes para el sistema con un límite de votos de prioridad y cada participante tiene un límite de votos. O sea, ahí vamos a empezar a determinar de la lista que nos hemos generado, empezamos a darle prioridad a cuáles son los elementos más importantes. Y la decisión final queda a juicio del campeón del proyecto. Ya vimos que quien decide qué es lo que se va a hacer al final del producto es al final del producto es el cliente. Es el que toma la decisión final de qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. En ese sentido,
debemos de tener algunas consideraciones adicionales, que lo que se obtiene de esta fase es una lista de requerimientos potenciales que el sistema debería de considerar, siendo una suerte de lista preliminar de requerimientos preseleccionados. O sea, no es, digamos, ya la lista oficial de lo que el sistema se va a desarrollar, sino que es una lista preliminar de los requerimientos como tal. Los dos últimos pasos se realizan en conjunto con la fase de especificación y validación de los requerimientos. Nos hacen falta, por ejemplo, aquí de esos dos últimos pasos que hemos visto en esta lista, nos hacen falta ver todavía las otras dos fases, la fase de elaboración y la fase de negociación de requerimientos. Entonces, esos se ejecutan en esas fases. Pero básicamente la idea es obtener el documento final que me indique cuáles son los requerimientos que al final de cuentas vamos a elaborar dentro del sistema. Recuérdense que al momento de desarrollar una aplicación, al momento de crear una aplicación, tenemos limitantes de recursos económicos y limitantes de tiempo. De recursos económicos porque pues por mucho que querramos hacer dentro del software, tenemos que pensar primero en si realmente tenemos el capital suficiente para poderlo financiar. Y también tenemos la limitación del tiempo, porque dependiendo de el espacio de tiempo necesario que tengamos para desarrollarlo, pues así vamos a tener que cumplir con los requerimientos o vamos a tener que tomar los requerimientos más importantes. Entonces esas dos limitaciones son interesantes tomarlas en cuenta en el proceso de desarrollo. Nos hacen falta ver las otras fases. Hay otras fases que debemos de considerar en el proceso de la toma de requerimientos, que la vamos a hablar en la próxima clase, para más o menos ir teniendo una idea de, por ejemplo, cómo se hace el proceso de recopilación de información de manera mucho más práctica. Adicional a esto, vamos a empezar a ver ya la próxima semana los diferentes diagramas, digamos cómo se hace de manera práctica para poder ir recopilando estos requerimientos y convertirlos en diagrama. Y esos son los que al final de cuentas ustedes van a elaborar para la parte del desarrollo de su aplicación. No sé si tienen alguna duda o consulta. Ok. Bien, bueno, eso sería todo por esta clase entonces. Vamos a ver ya el día viernes. Creo que, bueno, ya lanzaron un comunicado que las clases el día de mañana ya se retornan a la normalidad. A clases presenciales. Si no les ha llegado el comunicado, pueden verlo en la plataforma, supongo yo, o en las redes sociales de la universidad, ya lo publicaron. Así que creería yo que el día viernes nos vamos a ver en la universidad. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo y nos veremos en la próxima clase. Que pasen una feliz tarde.